¿Quieres ser más competitivo y crecer cada día en tu profesión? Te invitamos a realizar el diplomado Ensayos no destructivos, usos y aplicaciones en el sector petróleo y gas. Para ti, que eres ingeniero, inspector de equipos, supervisor mecánico y mantenimiento, auditor de calidad, administrador de contrato y también para las corporaciones que requieran la capacitación de sus inspectores y especialistas, este diplomado es la mejor herramienta para garantizar la integridad de los diversos componentes ubicados en las unidades de procesos en el sector oil and gas. Inscríbete hoy, fórmate con nosotros y eleva tu conocimiento profesional. www.inspenet.com. Bienvenidos a esta nueva actividad webinar que les presentará inspenet.com a través de las pantallas de Inspenet Televisión. Les recuerdo que Inspenet Televisión es una iniciativa que busca llevar a nuevos protagonistas, esos protagonistas profesionales que están acostumbrados al día a día a conocer cómo se ejecutan las actividades, que llevan la experiencia del entorno real de la toma de decisiones en sectores importantes como oil and gas, nuevas energías, manufactura, minería, power generation y mucho más. Es allí donde ha nacido la plataforma inspenet.com, que es al final una comunidad de consultores, profesionales, ingenieros, acompañadas de un sinnúmero de empresas de servicios que buscan contribuir al desarrollo profesional de múltiples empresas y, valga la redundancia, profesionales ávidos de conocer qué es lo nuevo, qué es lo último, qué es lo actual y qué herramientas necesitamos tener para un mejor desempeño en las actividades día a día. En ese contexto hemos propuesto un sinnúmero de programas, un sinnúmero de temas interesantes que buscan complementar la formación de cada profesional. Y hoy hemos dispuesto la presencia de un extraordinario profesional. Nos acompaña el ingeniero Malvin Delgado. Malvin Delgado es un líder empresarial internacional del sector energético, defensor del cliente, líder inspirador y emprendedor con experiencia demostrada en gestión empresarial, planificación estratégica, así como en la ejecución de planes tácticos para lograr el crecimiento de las empresas en el sector energético, petróleo, gas, renovables y servicios. Antes de unirse a Picarro como director de ventas y compromiso con el cliente, Malvin trabajó en roles de liderazgo para T.D. Williamson, Baker Hughes, General Electric, Siemens, Shell, PDVSA, así como otras importantes empresas de energía en funciones relacionadas con el desarrollo comercial, ventas, operaciones y gestión de proyectos en América del Norte, América Latina, Europa y Oriente Medio. Extraordinario background. Realmente podemos decir que hemos sido bendecidos con la presencia de un sinnúmero de profesionales de alto nivel. Pero el de hoy se las trae. Ese es nuestro amigo y querido ingeniero Malvin Delgado, con el que estaremos disfrutando de un webinar que hemos denominado La solución tecnológica para la detección, cuantificación y reducción de emisiones. Un tema actual, un tema en boga, un tema que tenemos que manejar, que tenemos que conocer, porque en este mundo cambiante, en este mundo, en una carrera acelerada de transformación digital, transformación energética y hasta la transformación educativa, necesitamos conocer de todo un poco y entender a profundidad cómo contribuir a un mundo mejor y cómo ser mejores profesionales dentro de ese contexto. Sin más, amigas y amigos, les dejo con Malvin Delgado y este extraordinario webinar que inspenet.com ha dispuesto para ustedes.
Muchísimas gracias, Francesco, a ti y a Infonet por la oportunidad de poder llevar adelante este, como dijiste en la introducción, interesante tema que a todos definitivamente nos toca. Nos toca a todos porque es como ver a la tecnología diseñada, arreglada, integrada para atacar un problema que sin duda pudiera transformar la forma como vivimos. Y es que las emisiones, en este caso de gases que producen efecto invernadero, son el tema de hoy. Y no son el tema de hoy porque está de moda solamente, sino porque definitivamente están asociadas a un problema de clase mundial que es el calentamiento global. Y sí, las personas, las industrias, las iniciativas e incluso organizaciones sin fines de lucro han propuesto muchas formas para poder atacar esta problemática. Pero no hay duda de que atacando el origen de este problema, que es reducir o básicamente identificar, poder cuantificar y diseñar planes efectivos para reducir las emisiones que causan este efecto de calentamiento global, es donde deberíamos estar trabajando. Pero más allá de ello, no es solamente trabajar en estos planes, sino entender cómo lo podemos hacer. Y la clave es esta: la tecnología aplicada a la solución de los problemas de la mano de las empresas es la que lo puede lograr. Y en ese entorno interesante, diría yo, hoy les voy a estar conversando acerca de la detección avanzada de emisiones. Y esta detección avanzada de emisiones desde el punto de vista de tecnología móvil. No hay duda de que para guiar la conversación voy a utilizar como base una tecnología desarrollada por Picarro, empresa para la cual estoy en este momento sirviendo, y que estoy seguro vamos a orientarlos desde un punto de vista muy didáctico para que usted pueda entender cómo la tecnología que apalanca la transformación digital en las empresas puede conseguir este propósito. Comencemos un poco por algunos objetivos que vamos a abordar durante esta conversación, durante esta, digamos, clase que vamos a estar llevando adelante. Y es que a través de este tipo de soluciones o a través de este tipo de tecnología podemos conseguir lo que es detectar emisiones, detectar fugas también se les llama, y no solamente detectarlas, sino poderlas cuantificar para crear esos planes de reducción. Y sobre todo, mientras hacemos eso, vamos a poder optimizar nuestro presupuesto empresarial, manteniendo nuestros activos, no solamente desde el punto de vista de mantenimiento, sino desde el punto de vista de corrección de problemas importantes. Ello nos va a dar seguridad, nos va a dar lo que se consigue como o lo que se entiende como una reducción del riesgo relativo, y nos va a dar un manejo eficiente de nuestro capital. Hay un concepto que quiero dejarles aquí al principio. No podemos reparar lo que no hemos identificado y medido. No podemos resolver lo que no conocemos, de manera que para poder resolver un problema tenemos que tener conciencia clara de qué lo está causando. Entonces, no podemos reparar lo que no medimos. Entonces es importante medirlo, pero para medirlo tenemos que identificarlo. Quédense con esa idea y verán cómo al final hace todo el sentido. Quisiera comenzar hablando del entorno actual. Hoy día las empresas tienen que ir un poco más allá de lo que las regulaciones gubernamentales están solicitando. Antiguamente, si cumplías con la regulación, ya lo hiciste. Hoy día no. Hoy día las empresas deben ir más allá, deben correr la milla extra. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la percepción que el cliente o el usuario, el entorno gubernamental y también la sociedad en general tiene de una empresa que sobrepasa las expectativas regulatorias es fundamental. Y en este concepto hay digamos, un entorno que se llama ESG, de Environmental Social Governance,
que básicamente tiene que ver con que las empresas que son capaces de identificarse con este concepto, que no solamente hacen técnicamente bien las cosas, sino que además muestran un compromiso social y una alineación con los requerimientos gubernamentales, sin duda tienen una percepción muy positiva por el mercado. Tienen más valor, venden más, son mejor aceptadas, el usuario las prefiere. De manera que tengan esto en mente. ¿Por qué? Porque no es solamente resolver el problema, es resolverlo mientras demostramos que estamos alineados con estos elementos. Un paso más allá, estamos hablando también, y está muy en boga, el tema de la transformación digital. Y a esto, o con esto quiero hablar de informática en la nube o cloud computing, como también se le conoce, el tema de los gemelos digitales, gestión de activos, gestión de integridad en la red, industria 4.0, Internet de las cosas e incluso interconectividad o automatización inteligente. Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático son temas que nos ayudan a poder conseguir objetivos que en el pasado eran supremamente difíciles de obtener. Hoy los conseguimos con, digamos, una inversión relativamente pequeña, con una interconectividad total sin importar dónde nuestra gente esté y con una eficiencia superlativa. De manera tal que la transformación digital apalanca todos los esfuerzos que en materia ambiental podamos hacer. El último concepto que les quiero dejar en esta parte introductoria es el concepto de la detección móvil avanzada de fugas. ¿Y a qué me refiero con esto? Detección de fugas o detección de emisiones es algo que podemos hacer a distintos niveles. Yo diría que ustedes quizá han escuchado acerca de detección de fugas desde un satélite. El satélite puede, con una cámara superpotente o con una visión infrarroja superpotente, identificar dónde hay una nube de emisiones. Pero mostrará eso, mostrará que en el pueblo X, en el pueblo Y o en el pueblo Z hay una nube de metano, hay una nube de gases que pueden causar efecto invernadero, pero jamás esa imagen te podrá decir dónde está el problema. Si vamos descendiendo, incluso esto se puede hacer con aviones, con drones no tripulados, que no son más que aviones también, e incluso en helicópteros se puede hacer. Tendremos un nivel de detalle mayor que en el satélite, pero igual veremos a gran escala dónde está el problema. Podemos ver en esa planta hay un problema o en esa porción de un segmento de la red de transporte o distribución de gas hay un problema, pero no vas a ver cuál es la válvula que está fugando. Y si me voy al punto más pequeñito, y es con una pistola láser de alta definición o con una cámara láser de alta definición, voy a poder ver cuál es el problema en la válvula. Pero ya alguien se preguntó cómo haríamos nosotros con una pistola láser para recorrer un ducto de 1000 kilómetros. De verdad es cuesta arriba que alguien esté apuntando un ducto por 1000 kilómetros. Entonces eso nos lleva a un punto intermedio y es el concepto de la detección móvil avanzada de fugas, que es dotar a una unidad móvil, en este caso a un vehículo, de la capacidad para poder hacer detección específica, dándonos coordenadas de GPS, incluso de grado militar o submétrica, para que nos diga dónde está el problema. Si se quieren hacer estudios posteriores más detallados con una cámara o pistola láser, se puede hacer, pero ya habremos logrado una identificación a gran escala en todo nuestro ducto de dónde están localizados los problemas con una coordenada geográfica para llegar y atacarlo. Entonces, este punto intermedio que dije, dotar a una unidad móvil para poder identificar dónde están las emisiones, es el concepto que creemos toma gran valor y es el que voy a estar explicando el día de hoy. Bien. Compañías que en el mundo entero están utilizando este tipo de tecnología para poder obtener estos beneficios. Bueno, van desde Norteamérica, Europa, Asia y en Sudamérica, debo decir, en Colombia, en Brasil, en México y en Argentina, hay una gran cantidad de compañías que ya están adoptando este tipo de tecnologías, como en el resto del mundo ya desde hace 20 años se vienen utilizando.
Bien, voy a tratar de describir y como dije, voy a utilizar como plano base una tecnología de la empresa Picarro, pero voy a enfocar, digamos, la base académica o el tema didáctico, el concepto didáctico de esto. Para poder hacer este tipo de identificación en movimiento de dónde están las emisiones, la solución empieza por un sensor. Y ese sensor es más que, digamos, una probeta o simple y llanamente una cavidad que pueda decirnos. Es un concepto, es un sistema, vamos a decirlo así, pero sin duda es el sistema de recolección. En principio, lo que se hace es que en la parte frontal se toma el aire mientras el auto va en movimiento, con la hipótesis de que ese aire puede tener o debe tener trazas de metano o de gas natural, que solo a manera de definición, el gas natural es metano prioritariamente o mayoritariamente, etano en una menor cantidad, más otros elementos que le colocamos allí, incluso para poderlos identificar u olerlo. Pero entonces digamos, esa bocanada de aire entra en la parte frontal y es llevada hasta donde está un analizador. Ese analizador tiene una capacidad importante porque es capaz de detectar trazas de gas natural con una resolución muy alta, hasta partículas por 1.000 millones o partículas por billones. Con ese tipo de resolución, el sistema es capaz de entender que existe o no existe gas natural, y una vez que lo entiende, lo identifica, puede incluso contabilizarlo, puede cuantificarlo, puede decir cuánto gas hay involucrado. Pero bien, eso no es suficiente, porque alguien dirá, ¿y si la fuga no está delante del auto, sino que está, por decir algo, en el jardín del señor Juan? No hay ningún problema y les explico por qué. Porque el sistema está dotado además, o estos sistemas están dotados además de otros elementos o de otras variables que se juntan para hacer una detección efectiva. Entre ellas un anemómetro que indica velocidad y dirección del viento, un GPS de grado militar que indica con una precisión submétrica dónde el vehículo está ubicado o dónde consiguió, digamos, esa traza de gas natural, y además un sistema de comunicación muy eficiente que conecta a este sensor con un sistema de procesamiento o de análisis de datos que aplica ciencias de datos que está colocado en la nube. Entonces, paso a explicar un poco más, pero en principio este es el sensor. Hay un concepto importante que debo aclarar. ¿Y por qué esto hace un cambio de paradigma? El metano, cuando consigue la superficie, él normalmente proviene de una fuga en una tubería, pero él consigue la superficie, y al conseguir la superficie, él describe un comportamiento que en inglés es plum, o es básicamente una nube de metano. No hay duda de que la concentración en el origen es mayor, pero a medida de que él se va desplazando en la masa de aire, él va disminuyendo su concentración. Es por eso que los sistemas tradicionales que tienen una resolución de partículas por millón solamente son capaces de identificar más o menos 1 metro a la redonda donde hay una fuga de gas. Este sistema no. Este tipo de sistemas son capaces de, incluso a una distancia de hasta 200 metros, poder identificar donde hay una traza de gas natural. Y al identificarla a 200 metros, con los otros elementos atmosféricos que él también posee, puede inmediatamente inferir dónde está el origen de esa emisión fugitiva. Esta imagen nos deja ver un poco mejor cuál es el concepto. Si bien el auto va por la avenida, por la calle, lo cierto del caso es que al cruzarse con una nube de metano, incluso ya diluida a partículas por 1.000 millones, él la identifica, y al identificarla puede definir dónde pudo estar el origen basado en la velocidad y dirección del viento. Pero esto hace algo que va un poco más allá. Y eso que hace es que él puede determinar qué elemento de la red puede estar originando esa emisión. Y esto lo hace porque, dado que cuenta con procesamiento avanzado en la nube está programada la cartografía de la red de gas. Esto quiere decir el Geographical Information System, o el GIS de la red,
que me da exactamente el mapa digital de la red de gas con sus coordenadas específicas diciéndome dónde en todo momento está la red debajo del auto, y no solamente la red principal, sino todos los elementos que la interconectan, como válvulas, estaciones de medición, servicios en la entrada residencial, etcétera. De manera que aquí completamos tres elementos: la recolección de datos reales mientras el auto está en movimiento, que son llevados a la nube, donde hay un gemelo digital de la red, y luego ese dato de emisión que fue captado por el sensor se cruza con el gemelo digital y es capaz de informar en tiempo real o de forma analítica dónde se produjo una emisión de gas. Pero bien, usted dirá, perfecto, sabe dónde se produjo, pero ¿qué hay? Les muestro rápidamente. Aquí muy rápidamente voy a decirles un poco lo que el sensor o el vehículo en movimiento hace. Hace una suerte de patrullaje por distintas calles, creando una zona de visión o de cobertura completa, dejando ver que cualquier emisión que exista por donde el vehículo pasó, esta puede ser detectada. Pero aquí está la clave. Y aquí entra un poco el uso de esa transformación digital de la que les hablé en el principio. Aquí al lado izquierdo ustedes van a tener los sensores, que pueden ser uno o más vehículos que en todo momento están capturando datos, no solamente de presencia de gas natural en la vía, sino además a dirección, velocidad de viento, coordenadas GPS, y todo eso está siendo llevado a la nube, donde el procesamiento en la nube hace uso de ciencia de datos y data análisis para poder capturar esa información que el sensor envía y darle una representación real que hace sentido para el dueño del activo. De esta manera vamos a poder tener una suerte de representación digital de nuestra red y nos va a decir dónde está la emisión. Pero esto hace un poco más, dado que él puede utilizar esta ciencia de datos y cálculos avanzados para poder determinar dónde está la fuga o la emisión, pero además cuál es la concentración de esa emisión en el origen y además cuál es el flujo instantáneo o caudal asociado a esa emisión. Fíjense qué poderoso es esto. Si podemos identificar cuál es la concentración y cuál es el flujo en el origen de la fuga y detectamos todas las fugas que en nuestra red hay, podemos inmediatamente determinar el volumen total de emisiones de nuestra red. Con ese componente podemos saber cuál es nuestra línea base de emisiones totales y cómo crear un plan para reducirla. Y es allí a donde las empresas de gas están yendo. ¿Por qué? Los entes gubernamentales le van a decir cuál es tu compromiso de acuerdo a los protocolos internacionales firmados por nuestro país para determinar cuál es tu línea base de emisión el día de hoy y en cuántos años la vas a reducir. La vas a reducir en X% para el 2030, para el 2040, para el 2050. Pero es allí a donde van. Y no lo podrían hacer sin el uso de este tipo de tecnologías. Pero más aún, desde el punto de vista del dueño del activo, puede ver en tiempo real en el computador o en dispositivos móviles dónde está una emisión para mandar una cuadrilla a resolverla inmediatamente si fuera necesario. O si son menores y pueden programarse en mantenimiento, ya la cuadrilla irá con data real en la mano, ubicación GPS y datos de riesgo asociado para ir atacando las emisiones en función de la criticidad o el grado de peligrosidad que puedan tener. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo el procesamiento en la nube y la utilización de tecnología es fundamental para poder lograr lo que antiguamente tomaba semanas en poder solo identificar no solo dónde está, qué valor tiene o qué nivel tiene de emisión y cómo repararla. Con eso dicho, solo quiero, porque puede crear la duda en un momento, ¿y cómo lo hace? Simple y llanamente en la nube podemos hacer uso de los cálculos que los ingenieros tradicionalmente han hecho. Solo quiero que ustedes sepan, para usted determinar el nivel de emisión de una fuga en una tubería, una vez que usted la consiguió, usted tiene que excavar. Y una vez que usted excava, usted llegará a la tubería. Y al llegar a la tubería, usted tiene que medir el orificio
para determinar, en función de las condiciones operacionales de ese ducto, hacer sus cálculos para poder determinar el potencial flujo instantáneo en esa fuga o en esa emisión. Con este tipo de sistemas usted lo hace a escala y lo hace para todas las fugas que tiene en su red antes de empezar a excavar. Es un cambio de paradigma y es un salto cuántico en la forma como lo podemos hacer. Además, hay un elemento adicional. Tenemos procesamiento ilimitado en la nube y el sistema puede convertirse, y de hecho así se hace, en uno de aprendizaje automático, en un sistema experto. ¿Qué ventaja tiene un sistema experto? Que cuando él identificó una emisión y estimó con un nivel de certidumbre bastante alto cuál es el flujo y concentración de esa fuga o de esa emisión, el sistema aprende. Y mañana, cuando pase por una fuga similar, él traerá las características aprendidas y las aplicará y mejorará su inferencia. Este tipo de sistemas han estado trabajando durante más de 10 o 15 años y han estado aprendiendo y han analizado más de 4 millones de indicaciones de fuga. De manera que, si bien es cierto, muchas compañías como Picarro pregonan que la efectividad es de más del 90%, en mi experiencia siempre está sobre el 95%. Entonces imagínense ustedes tener un sistema que antes de usted excavar ya le da con una certidumbre del 95% dónde está la fuga, qué características tiene, cuánto gas está involucrado y cómo resolverlo. Definitivamente es un cambio de paradigma, ni hablar del ahorro económico que esto representa. Con eso dicho y definida la solución, o cómo opera, o qué es, vamos a hablar de cuáles son las aplicaciones principales. Y son 3. Sin duda, la identificación de emisiones en un universo de redes que están en su mayoría enterrados es la principal. Pero no hay duda de que cuantificarlas y generar planes para reducirlas son, digamos, las que hoy día están siendo más demandadas. ¿Por qué? Porque antiguamente, si usted emitía o usted enviaba gas natural al aire, nadie le iba a usted a hacer un problema por eso. Hoy día no. Hoy día, si usted envía gas natural al aire, usted está contribuyendo al calentamiento global. ¿Y qué implicación tan difícil es esta? De manera que las industrias están corriendo para ver cómo lo resuelven. Y por último, reemplazo de tuberías. Y ya les voy a explicar muy rápidamente por qué. Lo primero, este gráfico es realmente muy revelador y muestra cómo lo hacíamos antes y cómo la tecnología hoy nos habilita. Anteriormente teníamos al señor Juan. En cada país donde doy este tipo de charlas le cambio el nombre. En Colombia es John Jairo, en Brasil es José, pero por ahí van las cosas. Lo cierto el caso es que el señor Juan va por la calle y con un sensor que tiene una resolución de partículas por millón, y él es capaz de ver si la fuga está literalmente debajo de él. Pero si la fuga está en la calle o está en la casa de la señora María, él no la va a poder ver y simplemente no lo ve porque la tecnología que utiliza, que no es tan mal, es la que está disponible, la verdad tiene 20 años de antigüedad y es la capacidad que tiene. Claro, este señor Juan tiene una experiencia importante y cuando él ve por aquí un árbol que está seco, cuando todos los demás están verdes y frondosos, él dice, es posible que haya gas natural siendo emitido, y va corriendo y con su sensor lo puede identificar, pero la probabilidad de esto es muy baja. Con soluciones como esta, que involucran no solamente un sensor 1000 veces más sensible, sino además datos ambientales, el sistema es capaz de identificar no solo la que el señor Juan veía, sino además la que puede estar en la calle y también la de la señora María en la entrada de su casa, o si es creativa, la señora María, supongamos que vive en Cartagena y de forma autóctona hizo una conexión con la manguera del jardín y conectó una freidora de arepa de huevos en su parte trasera, en su patio trasero. Entonces, ese tipo de cosas se dan en América Latina y créanme que en el mundo entero también. Entonces, este tipo de sistemas con alcance de hasta 200 metros pueden ver realmente dónde está el problema. Voy a adelantar esto un poco solo para entrar en el segundo punto. No es solo identificar, sino cuantificar.
En una red de gas natural, ya sea de transporte o de distribución o incluso en el área de producción, hay distintos tipos de emisiones. Pero se ha demostrado a través del tiempo que hay unas emisiones que son más importantes que otras por dos razones principales: el volumen de gas involucrado, pero además por la concentración de gas que ésta pudiera tener. Esas grandes o esas importantes se le llaman superemisores. Muchas compañías trabajan de esta manera, entendiendo que existe una suerte de Pareto, donde el 20% de mis emisiones pueden causar, o de mis, digamos, fugas, pueden causar el 80% de mis emisiones. Entonces, algunas compañías o la mayoría trabajan con fundamento en este Pareto, vamos a decirlo así, atacando el 20% de mis emisiones, de 100 conseguidas, 20, yo puedo realmente tener un impacto muy, muy, muy importante en el nivel de emisiones que tengo. Con eso dicho, el ejemplo muy, muy, muy palpable, y pueden investigarlo en la red, coloquen PG&E superemisores en Internet y les van a traer múltiples estudios avalados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. PG&E es la compañía de gas natural de California, Power, Gas and Electric. ¿Qué sucede? Ellos se dieron cuenta de este Pareto y utilizaron tecnología como esta que les estoy describiendo hoy para poder identificar cuáles son esos superemisores y poder resolverlos. De esa manera, a través de los años 18, 20, 19, 20 y 22, ellos han ido, digamos, patrullando toda su red en búsqueda de estos superemisores y han conseguido una disminución del 30 y 35% de sus emisiones totales anuales, lo cual está en línea con el compromiso a 2030 que ellos ya han suscrito o que deben alcanzar. Finalmente, y de manera muy, muy sucinta, quiero hablar de optimización en el reemplazo de tuberías. ¿Por qué? Tradicionalmente, para usted determinar qué tubería va a reemplazar en una red que ya está operativa, usted utiliza historia, usted utiliza estadística, usted utiliza experiencia. Y estos elementos de experiencia, historia y estadística tienen que ver con el tipo de material, con el tipo de terreno, nivel de corrosión. Y usted tiene una gran cantidad de datos históricos que le alimentan su Distribution Integrity Management Program, que es ese programa que le dice a usted cuál cambiar o cuál reemplazar. Pero con soluciones de este tipo, avaladas por tecnología, usted ahora puede montar sobre su modelo de integridad datos duros de emisiones reales, de manera tal que si por este modelo histórico a usted le tocaba reemplazar la tubería de la calle o de la Alameda Mamoré o de la Alameda San Juan o de la calle 25, pero no tiene ninguna fuga, usted reconsiderará el reemplazar una tubería que no tiene ningún tipo de incidencia o de evento de emisión. Ahora, de repente, lo de la calle Bolívar viene y no le tocaba ser reemplazada, pues resulta que tiene 25 fugas desde el inicio hasta el final. Entonces, esto le permitirá a usted realmente enfocar su presupuesto donde el problema realmente está, causando ahorros sustanciales, porque ahora no estamos disparando al aire, sino que realmente estamos orientando nuestros esfuerzos donde el problema realmente está. Eso nos puede permitir ver un problema a gran escala y orientar los recursos de más crítico a menos crítico, donde los problemas realmente estén. Con esto dicho, además, esta tecnología puede habilitar otros casos de uso que son importantes, como inspección previa a eventos importantes. Imagínense que usted tiene un concierto en un área y van a poner ventas ambulantes de comida y usted tiene histórico de que en esa área hay emisiones de gas natural. Pues usted con este tipo de sistema, usted hace un escaneo rápido y usted se cerciora de que no va a haber una explosión por, qué sé yo, una concentración de gas fuera de lo normal. O de repente si hay un terremoto o hay un derrumbe y hay presencia o llamadas de olor que llaman y dicen aquí huele a gas, usted con este sistema puede, o este tipo de tecnologías, puede hacer un patrullaje rápido y reducir al máximo los eventos de posibles desastres
posteriores a desastres. También llamó la señora María y dice, aquí huele a gas. Antes de usted empezar a correr y barrer toda la zona, con este tipo de sistema usted puede ubicarla con coordenadas GPS. Y así hay otra gran cantidad de aplicaciones como previas y posteriores a construcciones. Si usted reemplaza una tubería y quiere determinar si es efectivo el trabajo que se hizo o no se hizo, o consultorías adicionales. También respuesta a emergencia. Hay un problema, se identifica y usted necesita saber a dónde mandar la cuadrilla de reparación. Pues simple y llanamente con este tipo de tecnologías usted lo puede hacer de forma inmediata. Hasta aquí mi presentación, pero no quiero terminar sin antes dejarles ver dos conceptos. Al principio dije que la transformación tecnológica o la transformación digital o la transformación de las tecnologías puede realmente transformar lo que es la transformación o puede apalancar la transformación energética. Aquí hay un caso típico, claro y sin duda muy visible de cómo utilizando tecnología tradicional con tecnología avanzada de procesamiento en la nube y ciencia de datos, todos juntos nos pueden dar un valor agregado importantísimo a la hora de no solamente cumplir con nuestros compromisos operativos, sino atender a nuestras necesidades ambientales. Increíble, diría yo, sin comentarios. Extraordinaria presentación, extraordinario tema que hemos podido disfrutar con el ingeniero Malvin Delgado a través de la plataforma de Inspenet Televisión, enmarcada en inspenet.com. Les recuerdo a nuestra audiencia que pueden enviar sus comentarios, compartir sus experiencias y contribuir de gran forma a ese intercambio de conocimientos que tratamos nosotros de proyectar a través de inspenet.com. Les recordamos que somos tu red de conocimiento y conexión profesional y que como plataformas estamos enmarcados en esta transformación digital tan maravillosa, tan apasionante que estamos viviendo los seres humanos que disfrutamos del trabajo actual y que debemos entender cómo ha evolucionado tecnológicamente la humanidad, cómo día a día está ocurriendo una revolución intelectual y tecnológica que muy bien lo describía en algunos momentos Malvin. Hablábamos de Big Data, de transformación digital, un mundo interconectado, inteligencia artificial y al final de cuentas esta tecnología que hoy la describe, que además la vive porque forma parte de su trabajo con la empresa Picarro, pero que como concepto general de cultura, de conocimiento, cómo se pueden combatir emisiones de una manera diferente a la manera anterior, que no lo podemos decir que sea arcaica o artesanal, simplemente era la tecnología que se disponía y que los avances tecnológicos, las posibilidades de plotear, de mezclar, de simular y de poder interpretar con los avances, con la experiencia y con el análisis, tanto, digamos, a través de una máquina, pero también del conocimiento de las personas, poder evitar graves accidentes, daños al ambiente, daños a la propiedad y sobre todo daños a las personas. Dicho eso, quiero hacer algunas preguntas, algunas que han llegado a través de la plataforma inspenet.com, pero voy a hacer la primera yo. La primera me la reservo yo, que me intriga. Si el sistema de detección de gas natural tiene la capacidad para llegar a 200 metros a la redonda, ¿cómo aprovechar semejante y maravillosa tecnología para posibles fugas en ductos que transporten hidrocarburo y que puedan tener fugas no detectadas porque están enterradas y que, como todos sabemos, con el hidrocarburo hay gas natural asociado? ¿Puede esta tecnología, ustedes están pensando en detectar fugas iniciales
de hidrocarburos en pipeline, fuera del contexto de las emisiones, que creo que tienen una gran oportunidad de desarrollo allí. ¿Es Claro que posible sí, eso Francesco. o es una locura mía que No. se me ha ocurrido en este webinar? Por supuesto que es posible y quiero decirte que la tecnología láser de detección de gases, que es el corazón de esta solución, tiene la habilidad de poder diferenciar con una resolución de partículas por 1.000 millones o partículas por billón hasta 230 distintos tipos de gases. Esto quiere decir que las aplicaciones se pierden de vista. Estamos desarrollando aplicaciones para refinación, ubicando gases que pueden ser potencialmente letales. Estamos desarrollando aplicaciones para petroquímica, por la misma situación. Estamos desarrollando también aplicaciones para producción, sabiendo que no solamente hay gas natural en hidrocarburos que son extraídos del subsuelo, sino que también hay gases que pueden ser letales y muy contaminantes. Y este tipo de aplicaciones también están para áreas de almacenamiento de gas o para áreas de procesamiento o compresión de gas. Entonces, las aplicaciones, sí, como lo mencionabas, se pierden de vista. Y en todas ellas se puede no solamente detectar y generar una respuesta de emergencia. Yo diría que hay mucha gente que dice, eso es lo que necesito. Pero poder entender el problema y contabilizar el problema para crear un plan efectivo de solución, sin duda hace una gran diferencia o hace un gran complemento. Ahí está el meollo. Y me voy a un par de frases medulares con el que iniciaste este webinar. No podemos reparar lo que no medimos. Mantenedor, operador, dueño de plantas y activos, no podemos reparar lo que no medimos. Pero más allá de eso, la frase célebre fue: no puedes resolver lo que no conoces. Y eso es más allá de esta presentación. Eso es una afirmación que debemos aplicar en cada acto de vida. Y la tomo como emblemática. No podemos resolver lo que no conocemos. Y este producto que ustedes ofrecen tienen la comodidad, la utilidad de detectar actores buenos y actores malos. Y eso te permite invertir dinero adecuadamente. Ahora, tiene un proceso de verificación acompañada, por ejemplo, en este sistema de ploteo que tú detectas y puedes de alguna manera acompañar el análisis de integridad e inspección de sistemas de tubería. Cuando ustedes detectan y van a tomar unas decisiones de reemplazo de tuberías, ¿es automáticamente por análisis estadístico, por ploteo, o tienen determinados procesos de verificación para poder maximizar esa detección de actores buenos y actores malos? Claro que sí, y te explico cómo la tecnología es un habilitador. No hay duda de que, en primer lugar, la data que tradicionalmente se utiliza para tomar acciones o tomar decisiones es el primer indicador. Pero además de ello, recuerda que tenemos un sistema con inteligencia artificial en la nube y un sistema con características expertas. Esto quiere decir que toda la experiencia acumulada de cientos de expertos, no solamente en Estados Unidos, en Europa y Asia, en temas de integridad, han desarrollado patrones de análisis de datos. Estos patrones de análisis de datos son programados en el sistema. Y allí una inteligencia artificial que hace uso de ciencia de datos es capaz de determinar cuáles son las acciones a ser tomadas más precisas para la condición de integridad específica de ese ducto. Entonces, tomamos la información real de un ducto, vamos a decirlo así, y sobre él ponemos todo el análisis de ciencia de datos que el sistema hace. Yo siempre hago una comparación muy sencilla.
Seguramente, Francesco, por tu nombre y por tu apellido, a ti te gusta el fútbol. Total. ¿Ok? Ajá, total. ¿A dónde voy? Hoy día, si Benzema va a cobrar un tiro libre, de pronto en la pantalla salen animaciones y dice, la probabilidad de que ese cobro de tiro libre sea gol es X%. ¿Y eso de dónde sale? Eso sale de todos los tiros libres que este jugador de fútbol ha cobrado en su vida entera. ¿Y cómo es posible que en tiempo real en la pantalla algún sistema sea capaz de recrearlo? O van a hacer un cobro de un corner, vamos a decirlo así, un saque de esquina, y dice, puede ir a esta zona, puede ir a esta zona, y te dan las probabilidades. Eso es ciencia de datos aplicada en tiempo real a una situación que de repente una persona experimentada en fútbol lo podría adelantar. Lo pongo como ejemplo porque pasa exactamente igual acá, solo que a una aplicación industrial real que nos ayuda a decir cómo vamos a utilizar nuestro presupuesto de mantenimiento, pero además con la probabilidad avanzadísima de que ese problema sea exactamente como está siendo determinado por el sistema y la forma de resolverla sea esa exactamente. Entonces, te traigo ese ejemplo para que la gente pueda entender lo que es ciencia de datos aplicado al mantenimiento. Y es esto lo que hace este tipo de tecnologías. Y vemos cómo los matemáticos puros y los ingenieros de sistemas toman posiciones estratégicas de verdad para estandarizar soluciones. Y hay que valorarlo y aplaudirlo. No podemos resolver lo que no conocemos, dijiste. Expliquemos cuál es el problema con las emisiones. Eso es una pregunta que nos llegó. Sin duda. Fíjate lo siguiente. Cuando yo entré en el mundo del gas natural, con el mundo de energías limpias hace algunos años atrás, había un concepto interesante que decía, las empresas de gas natural se les concede un porcentaje X de emisiones y decían, ellas pueden mandar al aire entre el 3 y el 5% de gas natural. ¿Por qué? Porque, bueno, se llama pérdidas operativas naturales. Pero habían dos problemas. El primero era que nadie sabía realmente cuál era el porcentaje real de pérdidas o de emisiones que las compañías tenían. Y segundo, con el tiempo, la sociedad, la industria en general está tomando mayor conciencia acerca de lo crítico de una emisión, de manera tal que ese 3% ahora es punitivo, ahora no se permite. Debemos llegar a 0 emisiones. De hecho, recientemente participé en una prueba tecnológica con la empresa Surtigas en Cartagena de Indias, en Colombia, y su gerente técnico, el gerente técnico de esta empresa, incluso está en un video que lo pueden ubicar en las redes por Surtigas, donde utilizan Picarro, y él dice, tenemos la meta de tener 0 emisiones fugitivas en nuestro más de 12.500 kilómetros de red. Eso quiere decir que es necesario tener una conciencia clara de cuánto estamos emitiendo, y para eso tenemos que conocerlo. Y conocerlo significa tener la habilidad de identificarlo con una precisión altísima y poder contabilizarlo lo antes posible para entonces poder resolverlo. De manera tal que si lo quieres resolver, primero debes conocerlo. Si lo conoces, debes cuantificarlo. Y ese es el concepto detrás. Aquí llega otra consulta del público que la has contestado, pero lo menos importante. ¿Cuál es el desafío actual de las empresas, más allá de las emisiones, en términos de regulación y en términos reales de la aplicabilidad de estas restricciones de las emisiones? Gracias. De verdad, creo que se puede ampliar un poco más, dado que hay una pregunta específica. El desafío es el siguiente. Las empresas vienen de un entorno ligeramente regulado y debo ser, no quiero ser malentendido o malinterpretado. Cuando digo ligeramente regulado es que está bien que sueltes gas al aire. En los últimos años, yo diría en los últimos 3 años, el entendimiento de ese está bien que ha cambiado. Ahora no está bien.
De hecho, ahora debes llegar a cero emisiones. Y el desafío para alcanzar esta meta es cómo hacer que en una red de transporte de 2.000 kilómetros o en una red de distribución en una ciudad densamente poblada, que podamos tener 15.000, 20.000 kilómetros de red entre acero, polietileno y algunos otros compuestos con diámetros que pueden ir desde una docena de pulgadas hasta media pulgada, podamos entonces identificar en ese universo tan diverso de infraestructura dónde están todas nuestras emisiones. Entonces, he allí donde buscar el método más efectivo para poderlas identificar, mapear, entender el volumen de gas que cada una de estas tienen asociados de forma individual y entender a nivel de escala en toda nuestra red cuál es el nivel total de emisiones y cómo generar planes o cómo acometer planes para resolverlas. Ese es el gran dilema y el gran desafío. Y no hay duda de que la palanca para poderlo alcanzar es la tecnología. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Les recordamos que somos tu red profesional y global de inspección e ingeniería, que a través de nuestros programas técnicos exclusivos buscamos formarte y transformarte, mantenerte actualizado, conocedor de cuáles son las tendencias y las nuevas realidades que debes tener en tu presente para curtirte del conocimiento necesario y ajustar cada decisión y cada línea a seguir acorde a los nuevos tiempos, unos tiempos cambiantes, unos tiempos de verdad con una transformación digital, tecnológica, artificial y mucho más que está por venir y que tenemos que tener la capacidad para mantenernos jóvenes mentalmente y poder exprimir lo máximo de nuestro talento, haciendo uso de las experiencias de otros y poniendo sobre el tapete las nuestras. Y de eso se trata, y por ello los invitamos a mantenerse activos a través del muro de INSPENET, y también puedes acompañarnos con tus comentarios a través de los canales en nuestras redes sociales, en @INSPENET, en LinkedIn, @INSPENET, en Facebook y en Instagram. Así como también esta transmisión está saliendo en vivo a través de nuestro canal @INSPENET en YouTube. Cada comentario, cada consulta, cada intercambio de conocimiento será valorado por nosotros, pero también por la audiencia que comparte y que disfruta de tu aprendizaje y se convierte en nuestro aprendizaje, porque cuando intercambias conocimiento, eso permite crecer, te hace crecer a ti como mentor, como tutor, pero nos hace crecer a todos a partir del momento que decidimos intercambiar y mantenernos acorde a este nuevo mundo donde las fronteras geográficas cayeron, y en esa caída de las fronteras geográficas nace toda esta transformación digital, y junto a ella INSPENET.com. INSPENET.com es la red de profesionales hecha por profesionales. Continuando con este maravilloso webinar con Malvin, nos llega otra pregunta. Hablaste de una descripción de la solución. ¿Puedes detallar más qué es y cómo funciona? Claro, por supuesto. Este sistema o esta solución, porque es más que un sistema, es una solución integral, tiene tres partes fundamentales. De alguna manera, en forma general, las describí en la presentación, pero el primero y fundamental es lo que llamo el sensor móvil. Y el sensor móvil está formado por distintos elementos. Uno es, sin duda, el que recolecta el aire en frente de la unidad móvil y lo lleva a un sensor o a un analizador. Este analizador en su corazón tiene una tecnología de identificación de gases láser. Se llama esta tecnología Cavity Ring Down Spectroscopy. Es una suerte de espectroscopía láser que tiene una característica bien particular, y es que cuando una corriente de gases es sometida a un rayo láser, este rayo láser excita las moléculas de ese gas en particular, y hay un sensor detrás
que va a recoger la impresión o la huella indivisible o única de esa molécula. Ahora, esto lo hace muy rápido, lo hace a una velocidad de 4 veces por segundo, de manera tal que es muy sencillo poder identificar etano de metano y la concentración de uno versus otro, de manera tal que allí podemos identificar que es gas natural y que no es, por ejemplo, gas biogenerado de un animal muerto en la calle o de alcantarillas, drenaje, coladeras, como lo quieran llamar. Entonces, allí está la identificación e incluso la cuantificación del gas a través del cual el auto o la unidad móvil se está moviendo. Pero recuerde que le dije otra cosa. Aquí hay un anemómetro, que es un sensor que nos permite ver velocidad y dirección del viento. De manera tal que eso nos da la segunda clave, y es que el auto está percibiendo la emisión que nos está trayendo el aire. Y alguien dirá, ¿y cuando no hay viento? No, siempre hay viento. La masa de aire se mueve de un lado a otro por diferencia de presión y temperatura, de manera tal que cual sabueso que va por la calle y es capaz de oler incluso a distancia la traza química de un compuesto que está a varios metros de distancia, así funciona este sistema. Pero entonces esa es solo la primera parte. Detectó, supo de dónde viene y sabe la concentración que tiene. Pero la clave, como dicen en Estados Unidos, la salsa secreta está en lo que pasa en la nube, donde tenemos ciencia de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático mezclados en algoritmos expertos que tienen información o conocimiento de mucha gente a través del tiempo y a través de distintas geografías de condiciones similares, y el sistema, una vez que las tiene, mientras más funciona, más aprende. Y al aprender todo esto puede causar gran impacto determinando dónde está, qué hace y cómo lo hace. Y finalmente, esto es reportado, puesto en la mano, en tiempo real, en la mano de quien tiene que tomar decisiones. Es así como funciona. Y cuando hablas de la ciencia artificial, ¿a qué te refieres en todo este? Claro. Tú dices la salsa, yo voy a hablar en términos italianos, en esta pasta. En esta pasta, claro. Fíjate lo siguiente, aquí hay redes neuronales involucradas y sin duda estos algoritmos de inteligencia artificial hacen uso de, número uno, base de cálculo que en tiempo real utilizan para analizar la data que llega en tiempo real, pero además tienen acceso a un lago de datos. Y este lago de datos, o data lake, de hecho así se llama, es un repositorio histórico de años y años y años de acumulación de datos de ocurrencias similares. Te lo explico. Imagínate tú que existe una fuga en una válvula, y la válvula es de tal diámetro, de tal característica y maneja X cantidad de presión. Y ahí se identificó una fuga. Esas características similares son almacenadas. Pero resulta que hay 50 empresas en el mundo que lo han utilizado durante 14 años. ¿Cuántas válvulas pueden tener 50 empresas y cuántas han sido analizadas durante 14 años o durante 15 años? Esa base histórica está disponible en ese repositorio de datos, de manera tal que en tiempo real el cálculo hace uso de toda esa historia para poder llegar de manera certera, de manera insesgada, a hacer la predicción más precisa de cuál es el problema que se debe atacar. Esa es la salsa secreta o la pasta, como dices tú. Pero el sazón no lo puedes decir, ahí está el meollo. Te comento digamos, ese es el secreto. Eso lo pasas por email, por favor, para conocerlo un poquito. Mire, ¿qué dicen los códigos, las prácticas recomendadas sobre esta tecnología? ¿Hay algo escrito? ¿Hay algún aporte adicional dentro de inspección de integridad? O en algún documento que pueda estar surgiendo en algún board sin compromiso.
Simplemente si Sí, hay sí, sí algo... lo hay, no, pero no, no hay mucha, digamos aquí, en términos de estándares, en términos de lo que se puede o no se puede hacer, en términos de qué se debe hacer uso, no hay duda de que en materia de integridad las normas son muy claras y ese es el input principal. Lo que sí está cambiando, y te debo decir, es la regulación. Debo decir que la regulación está cambiando. Cuando digo está cambiando es que tradicionalmente era suficiente tener un sensor 20 años antiguo en términos de tecnología y poder hacer un acompañamiento a pie de nuestras tuberías o montarte en un vehículo y hacer un celaje o un recorrido de un ducto para visualmente inspeccionar lo que había. Hoy día los entes reguladores están entendiendo que aquello no es suficiente, no nos mantiene seguros y no estamos cumpliendo con los nuevos estándares ambientales. Y llegar a una solución tecnológica que nos permita tener una precisión mayor y nos permita tener una cobertura mucho más amplia en un menor tiempo, se está convirtiendo en el nuevo estándar. Estos estándares están siendo escritos en Estados Unidos, ya los hay, en Europa ya los hay. Nuestra América Latina va de manera un poco más, yo no diría rezagada, sino aprendiendo de experiencias y cada país está haciendo lo propio. México está haciendo algunas cosas, Colombia está haciendo otras tantas, Brasil está haciendo otras tantas, Argentina y Chile van de la mano un poco en esto y juntos yo estimaría que en 2 o 3 años vamos a llegar a nuevas regulaciones que nos permitan hacer uso de la tecnología para mantenernos más seguros, garantizar la integridad de nuestros activos y sobre todo en cumplimiento ambiental mientras ahorramos dinero. Velocidad de inspección en este tipo de evaluaciones, qué tan rápido se Listo. puede mover el vehículo en comparación, tú lo has dicho, con las inspecciones anteriores que eran a pie y eran un poco más básicas. Sí, de verdad es dramático. Las inspecciones tradicionales nos daban, con una inspección bien realizada, entre 3 y 4 kilómetros por día. Ah, he tenido conversaciones con gente que me comenta que podían hacer hasta 15 kilómetros en un día a pie o incluso 20. La verdad es que esto es muy variable y es cuestionable, pero en promedio entre 5 y 10 kilómetros era el rendimiento tradicional. Ahora, la velocidad no es una limitante para esta tecnología. De hecho, la tecnología se ha probado ser efectiva hasta 70 millas por hora, que son cerca de 140 kilómetros por hora. Pero no tenemos calles en el mundo entero para andar a esa velocidad, de manera tal que se estima que la velocidad del tráfico es la correcta, digamos unos 40 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, incluso 80 kilómetros por hora. La velocidad no es una limitante y no lo es. ¿Por qué? Porque basta con que una traza de gas natural esté en el aire que está delante del auto, quien lo toma a una velocidad y presión constante, es llevado hasta el analizador y el analizador a una velocidad de 4 hercios es capaz de detectar y determinar la concentración del gas natural que estuvo delante y justo cuando estuvo sabe cuál es la coordenada GPS, cuál fue la dirección y velocidad del viento que había en ese momento para decir cuál es el origen. Estamos llegando al final de un programa que yo particularmente no quisiera darle punto final. Soy un apasionado del desarrollo tecnológico, soy un apasionado del análisis estadístico, creo ciegamente en este tipo de evoluciones y de verdad que tengo que felicitar tanto a Malvin Delgado como a la empresa Picarro, que ha permitido que se dé este extraordinario webinar que en INSPENET hemos denominado la solución tecnológica para la detección, cuantificación y reducción de emisiones. Realmente ha sido una hora maravillosa. Tengo un par de preguntas para terminar. Solamente les quiero recordar que esto es una iniciativa de INSPENET Televisión, enmarcada en la plataforma inspenet.com, que registrarte es muy sencillo, que tu contribución puede ir más allá de visitarnos, sino de compartir todo el conocimiento y ese legado que tú día a día, a través de tu trabajo, de tu experiencia, de tu desarrollo y desenvolvimiento,
puedes colocar al alcance de la mano de un mundo hiperconectado, curioso y ansioso por conocer qué es lo último, cuáles son las experiencias y las nuevas tendencias. Para eso ha sido creada inspenet.com y está allí al alcance de tu mano. Si prefieres entrar a nuestra plataforma en tu desktop, lo puedes hacer, pero también disponemos de las aplicaciones para móviles, bien sea Android o iOS, cual sea tu preferencia, y puedes entrar y disfrutar de cada segmento, de cada módulo que allí hemos desarrollado para ti. De verdad, estamos muy contentos con inspenet.com para que tú puedas disfrutar todo lo que hacemos. Llegado al final de este webinar, te quiero hacer 2 preguntas. En el canal de Panamá se están disponiendo nuevas resoluciones para las emisiones de los buques. ¿Qué sabes de eso? ¿Y cómo se pudiera aplicar esta tecnología? Porque sé que allí están siendo estrictos y vendrán más estrictos aún. Sin duda. Las aplicaciones de esta tecnología realmente son muy diversas. Y no solamente se circunscriben al gas natural, que en este caso debemos decir que hace foco, uno porque es piedra fundamental de la transición energética, y más allá de ello por la importancia que tiene como digamos, ese elemento que conecta a los combustibles fósiles tradicionales con estas energías limpias. Por eso cuidar el gas natural digamos, hace materia prescindible. Pero más allá de ello, este tipo de tecnología de espectroscopía láser permite, como dije en algún momento, identificar de manera precisa hasta 230 tipos de gases. Entre ellos no hay duda de que el carbono o las emisiones de carbono son unas de ellas, o el carbono equivalente de otros tipos de emisiones. Y no solamente se puede hacer, digamos, en una unidad que se va moviendo por una vía, se puede colocar en estaciones estratégicamente ubicadas que puedan recoger cuáles son las emisiones que están siendo enviadas al aire y no solamente, como dije, no solamente identificarlas, sino además contabilizarlas. De manera tal que las aplicaciones, Francesco, se pierden de vista. Hay aplicaciones en petroquímica, refinación, farmacéutica, comidas, bebidas, cementos, incluso construcción de microchips o microprocesadores, Wow. Porque hay gases oxidantes que son supremamente contaminantes en el proceso de desarrollo de microchips. Pero las aplicaciones son realmente muchísimas y creo que apenas vamos comenzando. Entonces, tener una tecnología que te permita no solamente con precisión identificar y cuantificar, sino además poder cruzar con una base de datos histórica o con un repositorio de información histórica, pero además tener inteligencia artificial que aprende mientras más se usa, es el cruce perfecto entre tecnología muy sensible, ciencia de datos y definitivamente algoritmos que nos permitirán avanzar de manera firme a poder tener un mejor cuidado del ambiente. Se nos acabó el tiempo. Quisiera darte la oportunidad, si quieres transmitir alguna información adicional y dar por terminado este maravilloso webinar. Por supuesto, Francesco. Principalmente agradecerte a ti, a Inspenet, por esta iniciativa. Creo que el mundo profesional estaba necesitando de una alternativa como esta y te quiero felicitar a ti y a tu equipo porque definitivamente se convierte en un canal de crecimiento, de actualización tecnológica y sobre todo de difusión de información para este mundo ávido, en el ávido de información y de conocimiento en el que nos encontramos. De verdad, les quiero felicitar y sobre todo agradecer por la oportunidad de tener esta palestra de intercambio de experiencias y conocimientos y pues nada, ponerme a sus órdenes para seguirles apoyando en lo que sea necesario. De verdad que estamos agradecidos, estamos encantados cuando encontramos profesionales del talante y la talla como la que tiene Malvin Delgado. Nos inspira a continuar y a seguir
propiciando este tipo de encuentros a través de Inspenet Televisión. Hoy, como les decía, hemos compartido con Malvin Delgado el webinar que hemos denominado Solución Tecnológica para la Detección, Cuantificación y Reducción de Emisiones. Más allá del concepto del control de las emisiones, la manera como nos ha explicado distintas aristas de la vida del mundo profesional nos permite decir con certeza que quienes pudimos disfrutar de este webinar hemos crecido intelectualmente y profesionalmente. Malvin, Inspenet Televisión abre las puertas para futuros programas. Te agradezco la oportunidad de este webinar. Público, les recuerdo que esta es una red de profesionales hecha por profesionales, donde los profesionales son los nuevos protagonistas, las nuevas estrellas que llevan el conocimiento y nosotros a través de inspenet.com lo ponemos al alcance de tu mano, estés donde estés. Recuerdas, si quieres crecer, si quieres ser visualizado, si quieres curtir tu conocimiento, entender hacia dónde vamos y cómo nos integramos a este nuevo mundo diferente, ansioso de transformación y en un cambio continuo, Inspenet para ti es una solución. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y hasta un nuevo episodio de un webinar sobre un tema particular que dispondremos en los próximos días. Gracias, Malvin, gracias a la empresa Picarro por autorizar tu participación y al público, gracias por acompañarnos. En un clic podrás acceder desde tu móvil a la red de conocimientos y conexión profesional más grande del mundo. Aquí podrás interactuar con nuestro muro, foros, noticias y artículos, Inspenet Televisión, Business Directory y próximamente Jobs. Nuestra tecnología está en tus manos, reuniendo el talento, las tendencias, experiencias, oportunidades y los contenidos para conectar y brindar soluciones a la industria. Descarga ya tu aplicación inspenet.com.